Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy súper contenta de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo viaje por los mejores melodramas y romances que nos regala Turquía. Hoy vamos a hablar de algo que estoy segura que a más de uno le va a encantar, sobre todo si son tan curiosos como yo. Vamos a hablar de bebés, de pañales, de biberones, pero claro, todo con el toque especial que tienen nuestras series turcas. Así es, vamos a explorar esas series donde la cigüeña hizo de las suyas y nos regaló momentos súper tiernos, emotivos, y a veces hasta un poco caóticos, como la vida misma. Así que si les gusta enterarse de todos los detalles, de las intrigas, de las emociones y por supuesto, de los mini protagonistas que robaron nuestros corazones en la pantalla chica, este es su lugar. No se les olvide que su apoyo es fundamental para seguir creando este tipo de contenido. Así que antes de que se me olvide, los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y dejarme sus comentarios al final. Quiero saber qué piensan y qué series con bebés les gustaría ver en futuros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empezamos nuestro recorrido con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la maternidad, sí nos regaló una de las escenas más adorables con un bebé, Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario con un pasado oscuro y una vida llena de violencia. Como se pueden imaginar, estos dos personajes tan opuestos no se la ponen fácil a nadie, pero el amor, encuentra una manera de florecer hasta en los terrenos más áridos. La serie está protagonizada por İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, quienes tienen una química en pantalla que quita el aliento. Y aunque la trama principal está llena de giros inesperados, de intriga y acción, hay un momento muy especial que no puedo dejar de mencionar: el nacimiento del hijo de Asli, Ferhat. No les voy a mentir, esta llegada no es un camino de rosas, porque tienen que sortear muchos obstáculos, pero precisamente ahí es donde radica la magia de las novelas turcas, que nos hacen sufrir pero también nos brindan momentos de felicidad plena. Ver a Ferhat, el hombre duro, el que no le teme a nada, totalmente derretido por su bebé, es sencillamente hermoso. Además, este bebé, aunque pequeño en la historia, juega un papel fundamental en la evolución de Ferhat, que finalmente se permite mostrar su lado más vulnerable y cariñoso. La serie, en general, es una joya que vale la pena ver, pero si eres amante de las escenas paternales enternecedoras, este bebé es un must. Ahora vamos a cambiar un poco de ambiente y nos trasladamos a una serie que nos mostró una maternidad diferente, una maternidad luchadora y resiliente. Estoy hablando de Kadın, o Fuerza de Mujer. Esta serie es un drama familiar que nos cuenta la historia de Bahar, interpretada magistralmente por Özge Özpirinçci, una mujer que enviuda y tiene que luchar incansablemente para sacar adelante a sus dos pequeños hijos, Nisan y Doruk. Esta no es una serie fácil, nos muestra la realidad cruda de la vida, de las dificultades que enfrentan muchas mujeres, pero lo hace desde una perspectiva conmovedora y llena de esperanza. Aquí los niños son los protagonistas, son el motor que impulsa a Bahar a no rendirse nunca, a luchar contra viento y marea para darles una vida mejor. La relación de Bahar con Nisan y Doruk es el corazón de la serie, la vemos batallar para darles lo que necesitan, para protegerlos de los peligros y para que no pierdan la alegría y la inocencia. Las actuaciones de los niños son simplemente espectaculares, logran transmitir todas las emociones, desde la tristeza hasta la alegría, con una naturalidad impresionante. Esta es una serie que sin duda toca fibras sensibles, que te hace reflexionar sobre la fuerza de una madre y el amor incondicional hacia sus hijos. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y te deje con el corazón calentito, Kadın es una opción perfecta, pero prepárense para tener un pañuelo a la mano. Cambiando un poco de género, vamos a hablar de una comedia romántica con toques de drama que también nos regaló unos momentos adorables con un bebé. Me refiero a Her Yerdesin, o En todas partes tú. Esta serie está protagonizada por Furkan Andy y Aybüke Pusat, y nos cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a compartir la misma casa y oficina. Sí, como lo escuchan, al mismo tiempo. Esta serie al principio es una comedia de enredos donde vemos cómo chocan sus personalidades y sus formas de ver la vida, pero poco a poco, entre discusiones y momentos divertidos, el amor empieza a surgir. Y aquí es donde entra nuestro pequeño protagonista, el bebé de la hermana de Selin. Aunque no es un personaje principal en toda la historia, este bebé aparece en varias ocasiones y se roba el show con su ternura. Ver a Demir, un hombre que al principio parece no entender nada de niños, interactuar con el bebé es una de las cosas más graciosas y enternecedoras de la serie.
Además, el bebé también sirve como punto de encuentro para Demir y Selin, quienes, a pesar de sus diferencias, empiezan a descubrir que tienen muchas cosas en común, incluido el amor por este pequeño. Herjerdesen es una serie ligera, divertida, y que te dejará con una sonrisa en el rostro, y los momentos con el bebé le añaden un toque de ternura que simplemente te encantará. Ahora vamos con una serie que nos muestra una perspectiva diferente de la maternidad, una donde la llegada de un bebé no es precisamente un cuento de hadas. Hablo de Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. Esta serie es un drama que nos sumerge en la vida de dos familias muy diferentes, los Yılmaz y los Karakay, que se ven unidas por el destino, o mejor dicho por el dinero y el poder. Aquí la historia de la llegada de un bebé es un poco más complicada y problemática. No les voy a dar spoilers, pero les puedo decir que esta llegada no trae precisamente paz y armonía a las familias, sino que genera conflictos, intrigas y un montón de situaciones tensas. Esta serie nos muestra la realidad de que la maternidad, a veces, no es tan ideal como nos la pintan, que existen desafíos, dudas y que no siempre todo sale como lo planeamos. Sin embargo, aunque este bebé no es el centro de la historia, su presencia es crucial para el desarrollo de la trama y la evolución de algunos personajes. Si les gustan las series con giros inesperados, secretos familiares y mucho drama, Zalim Istanbul es para ustedes. Además, las actuaciones de todos los actores son de primer nivel, logran transmitir toda la intensidad de cada situación. Y para continuar con esta maratón de bebés en series turcas, vamos con otra comedia romántica que también tuvo su momento enternecedor con la llegada de un pequeñín, Erkenci o pájaro madrugador. Esta serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que no necesitan presentación y que tienen una química que traspasa la pantalla. Aquí la historia gira en torno a Sanem y Can, dos personas de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. La serie está llena de momentos divertidos, de enredos románticos y de situaciones un poco disparatadas, pero lo que la hace realmente especial son sus personajes, tan entrañables y auténticos. Aunque el bebé no aparece hasta el final de la serie, su llegada es un momento cumbre para Sanem y Can, la culminación de su historia de amor, una demostración de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ver a Sanem y Can convertidos en padres es simplemente hermoso, verlos con su bebé, disfrutar de la paternidad, es un final feliz que muchos esperábamos y que nos dejó con el corazón calentito. Erkenci es una serie perfecta para desconectar de la rutina, para reírse a carcajadas y para enamorarse de nuevo del amor. Casi terminando este recorrido, vamos con una serie que aunque no se enfoca específicamente en la maternidad, su trama tuvo momentos decisivos gracias a un embarazo, Kukur, o El Pozo. Esta serie es un drama de acción que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. Los Koval, la familia protagonista, son una banda que controla el barrio de Kukur y que deben luchar constantemente contra sus enemigos. La trama está llena de acción, intriga, peleas y violencia, pero también tiene momentos de ternura y de unión familiar. En esta serie el embarazo de Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, es un punto de inflexión en la trama. Este embarazo pone a prueba a la pareja y a la familia, generando nuevas alianzas y conflictos dentro de la banda. La llegada del bebé, aunque en un contexto turbulento, es un símbolo de esperanza y de vida en medio del caos. Kukur es una serie que no te dejará indiferente, te mantendrá al borde del asiento, y a pesar de que la acción es el elemento predominante, los momentos emocionales, como los relacionados con el embarazo, le añaden una dimensión más humana a la trama. Si buscas una serie con acción, drama y un toque de romance, Kukur es una opción que no te decepcionará. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de una serie que nos dejó a todos con el corazón en un puño con la llegada de un bebé, Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un exitoso empresario que pertenece a una familia tradicional y muy conservadora. La serie nos muestra los desafíos a los que se enfrentan Süreyya y Faruk, que pertenecen a mundos diferentes, y cómo su amor es puesto a prueba por los prejuicios, las intrigas familiares y las tradiciones. Y aquí es donde entra en escena el bebé, un hijo que luchan por tener y que se convierte en el centro de sus vidas, un catalizador que une a la familia, pero también genera nuevos conflictos. La llegada de este bebé es un momento muy emotivo para todos los personajes, pero también para nosotros como espectadores. Nos muestra el amor incondicional de una madre, la preocupación de un padre y la importancia de la familia. Istanbul Helin es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte del amor verdadero.
Si te gustan las historias de amor con drama, intriga y momentos enternecedores, no te puedes perder esta serie. Bueno, mi gente seriéfila, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas con bebés. Espero que hayan disfrutado de esta selección, que les haya dado ganas de ver algunas de estas producciones y que, sobre todo, hayan recordado esas escenas tan especiales que nos regalan nuestros dramas turcos favoritos. Como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme en un nuevo vídeo, su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber qué les pareció este vídeo, cuáles son sus series con bebés favoritas, ¿hay alguna que me faltó mencionar? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho gusto. Y recuerden que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así me ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles más contenido sobre nuestras amadas series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.